Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 8 de nuestra confesión de fe. Recuerden, el capítulo se llama De Cristo el Mediador. Y nuestro objetivo en este estudio es estudiar lo que se conoce en teología como la cristología, o el estudio de la obra y la persona de Cristo. Y como les mostré al puro inicio de este estudio, lo que hice fue dividirlo en tres partes. Si ustedes recuerdan, la primera parte consistió en estudiar la doctrina que está siendo establecida en este capítulo y lo que establece respecto a Cristo. Y recordemos que esa doctrina está establecida en el primer párrafo, en el párrafo 1 del capítulo 8. Y lo que vimos fue que la Biblia enseña que en la eternidad las tres personas en la Santa Trinidad hicieron un pacto. Un pacto que, como vimos, se conoce en teología como el pacto de la redención o el pactum salutis, ¿verdad? Y eso porque se llama así porque en ese pacto la Trinidad decretó la salvación de pecadores para su gloria. Por eso se llama pactum salutis. Para eso fue que la Trinidad hizo ese pacto, para salvar pecadores para su gloria. Y lo hizo en la eternidad. Para eso, para cumplir ese propósito, Dios el Padre no solo escogería a ese pueblo que sería salvo para la gloria de Dios Trino, sino que también el Padre escogería y ordenaría a Dios el Hijo para que Él funcionara como el mediador entre Dios y el hombre, con el propósito de lograr esa redención, como dice nuestra confesión, el párrafo 1, a su tiempo, o sea, en la historia humana. La redención no es posible fuera de la obra de Cristo. No hay ninguna posibilidad. Y probablemente esto lo vayamos a ver el otro año cuando veamos la obra de Cristo, pero lo que nos debe quedar claro es que la redención fuera de Cristo no es posible para un pecador. Y en ese pacto, como dijimos también, la tercera persona en la Santa Trinidad, el Espíritu Santo, vendría entonces y aplicaría esa salvación que la segunda persona de la Trinidad logró a su tiempo. Él llamaría, justificaría, santificaría y glorificaría a ese pueblo escogido por Dios Padre en la eternidad. Entonces, lo que el párrafo 1 nos describe es el pacto de la redención, primero. Nos describe también la historia de la salvación y nos describe también el orden de la salvación, como ya eso lo estudiamos. Ahora, en este momento nos encontramos en la segunda parte de nuestro estudio, estudiando que la doctrina de la persona de Cristo. Es lo que estamos estudiando todas estas semanas. Y esa doctrina se encuentra resumida o establecida o desarrollada en los párrafos 2, 3, 7 y 9. Y lo que hemos visto hasta el momento es que lo que afirman las Escrituras es que para poder cumplir con ese oficio, el Hijo, para poder cumplir con ese oficio que Dios el Padre lo escogió y lo ordenó, la segunda persona de la Trinidad tuvo que encarnarse. Para poder servir como mediador entre Dios y el hombre, la segunda persona de la Trinidad tuvo que encarnarse. Tuvo que asumir la humanidad. No fue, como hemos dejado claro en las Escrituras, que el Hijo se convirtió en hombre. No fue que Él dejó de ser Dios y ahora se convirtió en hombre. Eso no fue lo que pasó. Ese no es el testimonio del Nuevo Testamento, ni las promesas del Antiguo Testamento. Lo que toda la Biblia dice es que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, asumió, añadió a su ser lo que antes no era, la humanidad. Permaneciendo lo que siempre ha sido Dios, ahora añadió a su ser la humanidad, sin dejar de ser Dios. Sin embargo, a pesar de haber asumido una humanidad, un cuerpo humano, una mente humana, voluntad humana, emociones humanas, a pesar de haber asumido todas esas cosas a su ser, lo hizo sin pecado, como ya vimos. Desde su concepción en el vientre de la Virgen María, Cristo fue perfecto.
El momento en que el Espíritu Santo creó ese conjunto de células en el vientre de María, fue perfecto. Sin mancha, sin pecado. A diferencia de todos nosotros. A diferencia de David, recuerdan. En pecado me concibió mi madre. De Cristo eso no se puede decir. Cristo fue concebido sin pecado. Él no solo era perfecto Dios, sino que Él es también perfecto hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y eso, como vimos, no solo ocurrió por el milagro en el que fue concebido. El Espíritu Santo creó de la humanidad de María una humanidad. ¿Para qué? Para que el Hijo la tomara, la asumiera. Y entonces el Espíritu Santo protegió esa humanidad ¿de qué? Del pecado original, del pecado que María le podría haber pasado a Él por haber sido tomada parte de la humanidad de María para crear esa humanidad de Jesús. ¿Me explico? El Espíritu Santo creó esa humanidad y la protegió, la santificó. La protegió para que no estuviera contaminada con el pecado de María. María era una pecadora como nosotros. Pero como recordarán, la principal razón por la cual Cristo se mantuvo perfecto, sin pecado, fue porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios y Dios no puede pecar. Entonces es imposible que Cristo pecara, porque Él es Dios. Entonces esa es la principal razón por la cual Él es sin pecado. Él es Dios. Y ahora esta única persona, la segunda persona en la Santa Trinidad, Dios el Hijo, existe por la eternidad, como dice al final del párrafo 2, con dos naturalezas. Ahora, a partir del momento en que Él asumió su humanidad, existe por la eternidad con dos naturalezas completas, perfectas y distintas que están unidas inseparablemente en Cristo, sin conversión, composición o confusión alguna. Así es como Cristo existe ahora. Y como dice el párrafo 2, esto debía ser así porque Él debía ser el mediador entre Dios y el hombre. Como dice el párrafo 3, para ser completamente apto para ese oficio. Él debía tener esas dos naturalezas así unidas, inseparablemente, sin conversión, sin composición, sin confusión alguna, porque eso era lo que lo haría Él apto para ser el mediador entre Dios y el hombre. Es por eso que ninguno de nosotros puede mediar por ninguna persona, porque ninguno de nosotros es Dios y hombre a la vez, solo Cristo. Eso es lo que lo hacía apto a Él para ese oficio. Es por eso que durante todo su ministerio, con esas dos naturalezas, su ministerio terrenal, Cristo tuvo que ser acompañado por su compañero inseparable, como decían los puritanos, el Espíritu Santo. Fue con el Espíritu Santo que Dios el Padre le ungió a Él para empezar ese ministerio en la tierra. ¿Recuerdan cómo lo profetizó Isaías 42, Isaías 61? Para que Él pudiera cumplir con esa misión, ese ministerio que Dios el Padre le había encargado en la eternidad. Y fue por medio también del Espíritu Santo que Cristo hizo todos los milagros que hizo. Fue por medio del Espíritu Santo que Cristo tuvo una perfecta comunión con su Padre. Fue por el Espíritu Santo que pudo soportar la tentación en el desierto y tener victoria. Fue por el Espíritu Santo que Cristo pudo resucitar de entre los muertos, como vimos en Romanos 8. Pero la pregunta que no hemos contestado en este momento es la siguiente. Si Cristo existe ahora con dos naturalezas completas, perfectas y distintas, y si esas dos naturalezas no se convierten una en la otra, ni se mezclan, ni se confunden entre ellas, ¿cómo es que funcionan esas naturalezas en el Señor? ¿Cómo es que esas dos naturalezas se relacionan en la sola persona de Cristo? Bueno, leamos lo que confiesa el párrafo 7 de nuestra confesión.
El párrafo 7 de nuestra confesión dice: Cristo en la obra de mediación, o sea, como mediador. Ese término, Cristo está hablando, cuando la Biblia nos habla de Cristo, está hablando del mediador. Cuando Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, dice. Es decir, como hombre actúa por medio de la naturaleza humana. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada? Cristo no fue al desierto y enfrentó a Satanás en su naturaleza divina. Si no, no hubiera podido decirse en la Escritura que nos entiende y que entiende nuestras tentaciones y que puede ser entonces misericordioso. No, Él no hizo eso. Él fue al desierto y enfrentó a Satanás y tuvo victoria sobre Satanás en su naturaleza humana, como hombre. Entonces, en su naturaleza humana actúa como hombre. Dios no puede ser tentado, ¿cierto? Entonces, no hubiera podido ir al desierto a ser tentado en su naturaleza divina, porque Dios no puede ser tentado. Él fue como hombre. Y noten que esto es lo que continúa afirmando el párrafo 7. Actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Él actuaba como hombre en su naturaleza humana. Actuaba como Dios en su naturaleza divina. Lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Confuso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que está confesando aquí el párrafo 7? Desde muy temprano en el desarrollo del pensamiento teológico de la Iglesia, los teólogos quisieron formular una solución bíblica a este misterio que hemos estado estudiando, de la unión de las dos naturalezas en Cristo. ¿Cómo es que esto pasaba? ¿Cómo es que esas dos naturalezas se relacionaban una con la otra? Y desde muy temprano se quiso responder a esa pregunta, especialmente por los herejes que habían ahí enseñando mentiras. Y desde muy temprano se habló de una comunión entre las naturalezas, o una comunión de las naturalezas. Se habló de, como Juan de Damasco hablaba de la comunicación de la naturaleza o de las propiedades de Cristo. Donald MacLeod dijo: Cristo era simultáneamente, escuchen esto, visible e invisible, comprensible e incomprensible, temporal y eterno, siervo y amo, pasible e impasible, mortal e inmortal. ¿Por qué? Porque Él era Dios, o Él es Dios y hombre. Como Dios, Él es invisible, porque Dios es invisible, es espíritu purísimo. Como hombre, Él es visible, porque nosotros tenemos cuerpos. Dios no tiene cuerpos. Como Dios, Él es incomprensible. Como hombre puede ser comprendido. Como Dios, Él es eterno. Como hombre, Él es temporal. ¿Cierto? Nuestro cuerpo ocupa un determinado espacio una determinada posición en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Nuestro cuerpo. Yo estoy aquí ahora, yo no estoy en el 2018, yo estoy ahora, en este momento, aquí parado. No estoy en otro lugar. ¿Por qué? Porque soy un hombre. Pero Dios, ¿dónde está? En todo lado, porque Él es Dios, porque Él es espíritu. Cristo, en su deidad, es eterno, ¿verdad? Él no tiene principio ni fin. Nosotros tenemos un determinado tiempo, somos temporales. Él es siervo y amo, porque como hombre, Cristo tenía una naturaleza que fue creada, pero Él también era el amo de todas las cosas, porque Él creó todo el universo, lo gobierna y lo sostiene, dice nuestra confesión. Pasible, porque nosotros tenemos pasiones.
cambiamos, sufrimos, nos duele, nos gozamos. Vemos altibajos emocionales. Cristo también, pues como hombre. Pero en su deidad Él era impasible, porque Dios no tiene pasiones como nosotros. Él no es hombre. Dios no cambia. Él no se arrepiente, etc. Entonces, ¿por qué MacLeod dice eso? O sea, ¿cómo es que esto se puede dar? ¿Cómo es que Cristo puede ser eterno y temporal, visible e invisible? ¿Cómo es que esto se puede dar? Bueno, eso fue lo que los reformadores del siglo XVI, siguiendo la ortodoxia de la Iglesia, llamaron el communicatio idiomatum, o la comunicación de las propiedades o la comunicación de los atributos de Cristo. Ya vamos a ver qué es esto. Durante la Reforma Protestante se dio un debate entre los reformadores y los luteranos con respecto a la relación entre la naturaleza de Cristo. Y si hay, nada más como un paréntesis, si ustedes quieren estudiar más este tema, que les quede más claro, hay dos libros que yo les puedo recomendar. Uno son las instituciones de Calvino, el libro 2, capítulo 14 creo. Pueden leerse eso. Calvino lo hace muy bien, lo trata muy bien el tema. Y el otro es Berkhof, la teología sistemática. Los dos ustedes lo pueden encontrar en internet. Entonces, léanse eso es muy bueno si quieren entender la comunicación de los atributos o de las propiedades de Cristo. Pero entonces, los luteranos, en ese debate, siguiendo la doctrina de Lutero, argumentaban que en Cristo había una comunicación entre las naturalezas de Él. Es decir, que las propiedades o los atributos de una naturaleza se le comunicaban a la otra naturaleza de Cristo. Y obviamente esta doctrina tuvo un papel muy importante en la doctrina de la Cena del Señor de los luteranos, porque para ellos en el pan estaba realmente presente el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Es lo que ellos llamaban la consubstanciación. Pero para ellos el cuerpo de Cristo estaba en el pan verdaderamente. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía estar el cuerpo de Cristo presente realmente en el pan? ¿Cómo podía el cuerpo de Cristo estar en Alemania y en Francia o en Inglaterra, en donde se estuviera celebrando la cena del Señor por algún luterano? ¿Cómo podía ser esto posible? Bueno, Lutero decía que esto podía ser posible porque el atributo de la omnipresencia de Dios se comunicaba a la naturaleza humana de Cristo. Entonces, como la naturaleza divina de Cristo es omnipresente, entonces esa comunicación de la omnipresencia se le comunica a la naturaleza humana de Cristo. Entonces ahora el cuerpo de Cristo es omnipresente. Entonces ellos explican, así es como el cuerpo de Cristo puede estar aquí, en Alemania, y en Francia, en Inglaterra, en todo lado donde estuviera el pan celebrándose la cena. Esa es la comunicación. Entonces, para los luteranos había una comunicación entre los atributos de cada una de las naturalezas de Cristo. La naturaleza divina le comunicaba sus atributos a la naturaleza humana. Ahora, la inconsistencia de los luteranos era que prácticamente ningún atributo de la naturaleza humana se comunicaba a la divina, ¿verdad? Era solo, entonces prácticamente era una humanidad divinizada. Y por eso para los reformadores, los luteranos estaban cayendo, y eso lo vamos a ver la próxima semana, en una herejía, el eutiquianismo, ¿ok? Mezclando las naturalezas de Cristo, ¿ok? Y para los reformadores obviamente esto era un atentado contra el credo de Calcedonia, contra la cristología de Calcedonia que nosotros habíamos leído, que dice que Cristo tiene dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza.
Es decir, el credo de Calcedonia decía que las naturalezas de Cristo no comunicaban propiedades o atributos una a la otra. No, cada naturaleza de Cristo se mantenía distinta, con sus propias propiedades o atributos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, ¿cómo respondieron entonces los reformadores a ese argumento de los luteranos? Bueno, definiendo bíblicamente la doctrina de la comunicación de los atributos de las naturalezas de Cristo. Y lo hicieron de la siguiente manera. Para los reformadores, las Escrituras no enseñaban una comunicación, como dije, de los atributos entre las naturalezas. Ellos fueron a las Escrituras y ellos nunca encontraron que la naturaleza humana de Cristo se hubiera divinizado en algún momento. Ni encontraron tampoco que la naturaleza divina de Cristo se hubiera humanizado de alguna manera. Para ellos, el comunicato idiomatum, la comunicación de las propiedades o de los atributos de Cristo era esto, era una comunicación de las propiedades o de los atributos, o idiomata, si eso significa propiedad o atributo, de cada naturaleza a la persona. Es decir, los atributos se le comunican a la persona de Cristo, no a la otra naturaleza. Y ahorita, cuando veamos ya los pasajes bíblicos, vamos a entender mejor, ¿ok? Pero quiero que tengamos esa definición. Ahí no se trata de una comunicación entre las naturalezas, sino de los atributos de una naturaleza a la persona. ¿Quién es la persona de Cristo? La segunda persona de la Trinidad, ¿ok? O como lo definió Louis Berkhof en su teología sistemática. El comunicato idiomatum significa que las propiedades de las dos naturalezas, la humana y la divina, son ¿de quién? De la persona. Y por tanto se atribuyen a la persona, no a la naturaleza, a la otra naturaleza. La naturaleza divina de Cristo permaneció intacta. La naturaleza humana de Cristo permaneció intacta. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Completa y perfecta cada una de ellas. Sin mezcla, sin confusión, sin conversión. Como escribió Berkouwer, un teólogo holandés, las propiedades o atributos de la naturaleza divina son. ¿Cuáles son las propiedades o los atributos de la naturaleza divina de Cristo? Todopoderosa, eterna, infinita, omnipresente, omnisciente. Y dice Berkouwer, y estas nunca pueden ser los atributos de la naturaleza humana, nunca. Las propiedades de la naturaleza humana son ser una criatura física, de carne y sangre, finita, capaz de sufrir, mortal, que puede moverse de un lugar a otro, tener hambre, sed, experimentar el frío y el calor, y estos nunca pueden ser las propiedades de la naturaleza divina. ¿Cierto? ¿Puede tener Dios hambre? No. Cada naturaleza permaneció igual, sin cambio, sin mezcla, sin conversión, sin composición. Entonces, los atributos de cada naturaleza, es lo que acabamos de definir, se le atribuyen a la persona. Es por eso, dice Berkhof, que la persona de Cristo puede considerarse todopoderosa, omnisciente, omnipresente, pero también, dice él, puede llamarse un hombre de dolores, de limitado conocimiento y poder, y sujeto a las necesidades y a las miserias humanas. Es por eso que de Cristo se puede decir ambas cosas, porque tiene dos naturalezas, y lo que es propio de una se le comunican a la persona. Ahora veamos cómo afirman las Escrituras la comunicación de los atributos de Cristo. El primer pasaje está en Juan 3:13. Nuestra confesión utiliza dos pasajes para justificar esta doctrina. Juan 3:13 es el primero. Y Juan 3:13 afirma lo siguiente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? ¿Quién?
el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice Juan 3:13? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Note que lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Con qué naturaleza se está identificando el Señor Jesucristo? ¿Con quién está hablando el Señor Jesucristo? En Juan 3. Con Nicodemo. Nicodemo está compartiendo el espacio físico, temporal, con el hombre, Cristo, ¿verdad? Están hablando. Cristo está usando su boca, su lengua, sus ojos. Está gesticulando con sus manos. Y él mismo se está identificando como un hombre. Yo soy el Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque esa es una de sus naturalezas, la humana. Pero él afirma que nadie ha bajado del cielo sino él. O sea, Nicodemo lo ve y dice, ¿sabe? Usted es un hombre. El hombre viene del cielo. La naturaleza humana viene del cielo. ¿No? ¿De dónde vino nuestra humanidad? ¿De dónde fue creada? ¿En dónde? En la tierra, del polvo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede decir Jesús que Él, como hombre, descendió del cielo? La respuesta está en la comunicación de los atributos a la persona de Cristo. Porque Él es una persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Se puede decir de Él que Él, como hombre, bajó del cielo. No que haya sido así, porque quien bajó fue la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Fue aquí que asumió la humanidad. Pero porque Él posee dos naturalezas, lo que es propio de una se le puede atribuir a la persona, o se le atribuye a la persona. A pesar de que su naturaleza humana no vino del cielo ni es eterna, sino que fue creada para Él, se puede decir que Él descendió del cielo, Cristo. Ahora veamos el otro ejemplo que utiliza las Escrituras. Y yo creo que quizás es más, podamos entender un poco mejor este concepto. El otro pasaje que usa nuestra confesión es Hechos 20:28. Y ahí leemos lo siguiente. Este es el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Él llamó a los ancianos, a los pastores de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y se está despidiendo. Y él les dice esto: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces Pablo le dice a ellos: tengan cuidado de ustedes, cuídense. Más adelantito les va a decir, entre ustedes se van a salir lobos rapaces. Entonces tengan cuidado de ustedes, tengan cuidado de la iglesia en la cual el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como pastores, para que la cuiden. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor, dice Pablo. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice el Señor? Ese término es el término kurios, que fue usado para traducir el término hebreo Adonai o Jehová del Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que la iglesia en Éfeso le pertenece a Dios. Y por eso estos ancianos debían tener cuidado de ellos mismos y cuidar la grey, porque era la iglesia de Dios. Ahora, nuestra versión lee ahí la iglesia del Señor. Ahora, los manuscritos más numerosos y más antiguos del Nuevo Testamento leen así: la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Tengan cuidado de ustedes y de la iglesia, cuídenla porque es la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces viene la pregunta: ¿Dios tiene sangre?
Dios tiene brazos, tiene venas y arterias. No. Dios es espíritu, purísimo. Él no tiene cuerpo, no tiene miembros, Él no tiene sangre. El año pasado vimos cuáles son los atributos de Dios. Infinito, perfecto, incomprensible, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmortal, inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, etcétera, todopoderoso. Ese es Dios. Tiene Dios sangre. Tiene Dios un cuerpo con el cual ser clavado en la cruz y morir. ¿Puede Dios morir? No. ¿Por qué entonces Pablo afirma que Dios compró la iglesia con su propia sangre si Dios es inmortal, si Él no tiene miembros? Bueno, porque aquí está hablando de Cristo, quien posee dos naturalezas, la divina y la humana. Y como hombre, Él sí puede morir. Y como hombre sí tiene brazos, y como hombre sí tiene venas y arterias, y tiene sangre. Y como hombre tiene un corazón que puede parar y detenerse. Como hombre puede morir y derramar su sangre. Por lo tanto, entonces, lo que se puede decir de la naturaleza humana de Cristo, que era mortal y capaz de sufrir, de derramar su sangre, se puede decir de toda la persona. ¿Quién es la persona de Cristo? La segunda persona de la Trinidad, Dios. Por eso se puede decir que Dios murió. Por eso podemos decir correctamente que Dios murió, siempre y cuando tengamos claro que estamos hablando de Cristo, quien posee dos naturalezas. Y podemos decir que Dios murió y dio su vida por su iglesia y derramó su sangre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Cristo, quien posee dos naturalezas. Y por lo tanto, lo que es propio de la naturaleza humana, que era morir, mortal, derramar sangre, se puede decir de toda la persona, quien posee dos naturalezas. Esa es la doctrina de la comunicación de los atributos de Cristo. Como escribió Calvino, ciertamente Dios no tiene sangre, ni puede sufrir, ni puede ser tocado con manos. Pero debido a que Cristo, quien era verdaderamente Dios y también verdadero hombre, fue crucificado y derramó su sangre por nosotros, las cosas que Él realizó en su naturaleza humana son transferidas impropiamente, dice Él. Sin embargo, no sin una razón. ¿Por qué? Porque está la comunicación de los atributos de la persona a su divinidad, debido a que Él mismo era Dios y hombre. Por causa de la unión de las naturalezas, Él le dio a una lo que le pertenecía a la otra. Como escribió Stephen Wellum, la persona de Cristo experimentó la muerte por medio de su naturaleza humana, incluyendo dolor físico y la separación de su cuerpo humano y alma. La persona divina del Hijo no cesó de existir en la muerte de Cristo, sino que continuó subsistiendo en su naturaleza divina y en su alma humana. Pero por medio de sus atributos y capacidades humanas, el Hijo divino sí experimentó la realidad de la muerte. Lo que es verdadero de su naturaleza humana es también verdadero de Dios el Hijo encarnado. Por lo tanto, debemos confesar que Dios el Hijo murió. Así es como se relacionan las naturalezas en la persona de Cristo. Y eso es lo que vemos a todo lo largo de las Escrituras. Lo vemos en Juan 8:58, por ejemplo. Cristo, parado frente a los judíos, les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Pero él está hablando él, el hombre. Por eso los judíos dicen: ¿cómo? Tú eres un hombre, no has ni nacido, no había nacido. ¿Cómo dices eso? Bueno, le está diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí, él es un hombre, pero él también es Dios. Entonces él puede decir eso de sí mismo. En Juan 17:5, él, el hombre, Cristo, está orándole al Padre en el poder del Espíritu Santo. Y le dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Un hombre en la eternidad, con gloria. ¿Por qué? Porque él es Dios también.
Por eso también en Marcos 13:32 leemos: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pero ¿cómo? Usted no es que Él es Dios. ¿Por qué se dice que Él es ignorante? Porque era ignorante como hombre. La naturaleza humana ignora el futuro. Cristo, dijimos, en su humanidad era ignorante. Y Dios le revelaba las cosas por medio del Espíritu Santo. En su humanidad. Y por eso se puede decir aquí que toda la persona era ignorante de las cosas que vendrían, del día de Cristo. Pero obviamente en su divinidad todo lo sabía, porque Él es Dios. Ahora, ¿en qué nos ayuda esta doctrina de la comunicación de los atributos? Bueno, ahora sí podemos compatibilizar la doctrina de la impasibilidad de Dios. Porque muchos y algunos bautistas que dicen ser reformados, confesionales como nosotros, dicen que Dios es pasible, que Él tiene pasiones como nosotros, que Él se enoja y cambia y se entristece, que Él se arrepiente, como si fuera un hombre. Y muchas de sus justificaciones están en Cristo, que era pasible, y lloraba y se dolía. ¿Por qué? Porque Cristo tiene dos naturalezas. Así es como lo entendemos. Esa es la respuesta de por qué Cristo sí podía sufrir. Porque Él tiene dos naturalezas. Y en su naturaleza humana era pasible, pero en su naturaleza divina era impasible. Porque Dios es impasible. Y también, para poder entender la doctrina que vimos al inicio de este trimestre, de la sumisión eterna del Hijo, en la cual muchos teólogos dicen que el Hijo en la eternidad, como Dios, se sujeta al Padre, que el Padre tiene una autoridad sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, que hay una jerarquía en la Trinidad, porque ven eso en Cristo. Pero de nuevo es la comunicación de las propiedades. ¿Por qué Cristo se llama a sí mismo siervo de Dios? ¿Por qué el Antiguo Testamento le llama al Cristo el siervo de Dios? Porque Él tendría dos naturalezas: la humana, que sí es un siervo, y la divina, que es amo. Por eso se puede decir que Cristo era siervo y amo a la misma vez, porque tenía dos naturalezas. Entonces esta es la respuesta, así es como lo entendemos. Entonces lo que hace esta doctrina de la comunicación de las propiedades o los atributos es preservar la integridad de las naturalezas de Cristo. Ni la divina se humaniza, ni la humana se diviniza. Se mantienen preservadas ambas, distintas, completas, perfectas en la persona de Cristo. Y ya para terminar rápidamente, leamos el párrafo 9. ¿Cómo finaliza el capítulo 8 con el estudio de la doctrina de la persona de Cristo? Dice: este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ninguno otro. Este párrafo no se encuentra ni en la Confesión de Fe de Westminster ni en la Confesión de Fe de Saboya, que son las dos confesiones principales que usaron los bautistas particulares para editar nuestra confesión. Este párrafo no está ahí. Este párrafo es tomado por los bautistas particulares de la primera Confesión Bautista de Londres de 1644, el artículo 10. El párrafo ahí, el artículo 10 dice: tocante a su oficio, Jesucristo fue hecho mediador del nuevo y eterno pacto de gracia entre Dios y los hombres, siendo así plenamente y perfecto profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios para siempre. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué los bautistas particulares incluyeron ese párrafo en el capítulo 8? ¿Por qué quisieron ser tan enfáticos en que solo Cristo era el mediador? En que ese oficio no podía ser transferido ni parcial ni totalmente a nadie más. ¿Por qué? Bueno, el doctor Renihan, que es, según Sam Waldron, un pastor y teólogo bautista reformado, quizás el que más sabe, el doctor Renihan, de nuestra confesión y de los escritos de los puritanos del siglo XVII, Renihan cree que lo más probable es porque los bautistas particulares querían refutar muchas herejías que imperaban, no solo desde muchos años antes, sino en su propio tiempo, contra la doctrina de la mediación de Cristo.
Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana afirmaba, no como un dogma, pero desde el siglo XI con San Bernardo, él dijo esto: es la voluntad de Dios que nosotros obtengamos todos los favores por medio de María. Y la Iglesia Católica enseñaba que María era una mediadora. ¿Mediatriz está bien en español? No, sí. Una mediatriz. En el artículo 969 del Catecismo de la Iglesia Católica, ellos confiesan lo siguiente: esta maternidad de María en el orden de la gracia continúa ininterrumpidamente a partir del consentimiento que ella fielmente dio en la Anunciación y que mantuvo sin dudar bajo la cruz, hasta el eterno cumplimiento de todos los elegidos. Llevada al cielo, ella no dejó este oficio salvífico, sino que su múltiple intercesión continúa para traernos los regalos de la eterna salvación. Entonces, para la Iglesia Católica, desde el siglo XI y quizás muchos años antes, María era una mediadora con Cristo, para que los fieles, los santos, pudieran recibir los regalos de Dios. Y eso fue enseñado por múltiples papas. Benedicto XVI, en el 2013, habló de María como la mediatriz de todas las gracias. Los bautistas particulares dijeron, no, solo Cristo es el mediador, solo Él. También entre los católicos romanos, ¿quién sirve como mediador entre los hombres y Dios? El sacerdote, parcialmente, ¿verdad? Un teólogo católico dice: a los sacerdotes católicos se les ha dado un increíble rol y poder para actuar en la persona de Jesucristo. Ellos participan en su sacerdocio y por lo tanto en su mediación. Y los bautistas particulares, porque los anglicanos piensan lo mismo o pensaban lo mismo, los bautistas particulares están diciendo, no, ni parcial ni totalmente se le puede transferir ese oficio a nadie. Ese es solo Cristo el mediador entre Dios y el hombre. Y otro de los errores que quizás quisieron refutar los bautistas particulares fue el de un hombre llamado George Fox, que era un cuáquero. Y este hombre era el fundador de los cuáqueros, y él era un autodenominado profeta de Dios. Él decía que Jesucristo le hablaba a él, y le decía que los católicos y los protestantes creían ser cristianos, pero que nadie era cristiano. Que si los hombres querían conocer la verdad, tenían que escucharlo a él, callarse y escucharlo a él. Jesucristo, por medio de él, sería quien edificaría su iglesia. Los bautistas, con el párrafo 9, le decían a los cuáqueros, no, solo Cristo es el mediador, solo Él es profeta, solo Él es sacerdote, solo Él es el rey de la iglesia. Es más, el rey de Inglaterra, ¿qué decía? La iglesia me pertenece a mí. Y los bautistas particulares, con el párrafo 9 de nuestra confesión, están diciendo, no, Señor, la iglesia le pertenece al Rey del universo, a Jesucristo. Él es el Rey. Y el texto que usaron los bautistas particulares para justificar esto es el pasaje que ya hemos visto en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar entonces ya para finalizar las 2 semanas que quedan, estudiando las herejías de las doctrinas, o las herejías contra la doctrina de la persona de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos un tiempo y ya empezamos con el culto. Gracias.